Vamos a estar hablando con respecto al tema de las 5 solas, las cuales refieren a la salvación en sí misma. Estos 5 puntos, estas 5 solas apuntan directamente a la salvación. Esto entendiendo que es una enseñanza de lo que refiere a los protestantes, ya que en los tiempos de Martín Lutero se empezaron a ser más fuertes, estas se empezaron a ser más específicas y se empezaban a apuntar más, a subrayar más. Estas enseñanzas obviamente son bíblicas, están dentro de la Biblia, son enseñanzas de los apóstoles, que prácticamente los apóstoles no lo decían abiertamente, miren, estos son las 5 solas, sino que ellos enseñaban, pero no los tenían con ese nombre en particular. Pero sí surgió este título, este nombre desde el origen de los protestantes. Así que de ahí empieza a tomar ese nombre. Por tanto, estas 5 solas se refieren principalmente a, a la sola escritura, la sola fe, solo gracia, solo Jesús y solo a Dios la gloria. Esto consiste primeramente en la sola escritura. Refiere principalmente conociendo que solamente la escritura es la que nos da el conocimiento necesario para la salvación. Que la escritura está por sobre la enseñanza incluso de los predicadores mismos. Sabemos, por ejemplo, que las palabras de Moisés fueron dadas por Dios mismo. Esto nos enseña las escrituras. El Pentateuco fue inspirado directamente, fue dictado directamente de Dios mismo al profeta Moisés. Así también todas las palabras después de los profetas fueron inspiradas por el Espíritu Santo, obviamente dado de Dios. Así que uno fue dictado directamente, los cuales son el Pentateuco, la Torá fue dictada directamente de la boca de Dios a los oídos del profeta Moisés, y lo que son los profetas y los escritos, los cantos, etcétera, todo eso son inspiración de Dios mismo, inspiración dada del Espíritu Santo. Y de esta misma escritura fue que enseñó el Mesías, el Cristo Jesús, enseñó de estas escrituras, tanto de la Torá como de la escritura de los profetas y de los cánticos, etc. Y el Mesías enseñó con respecto, como hablamos en anteriores videos, él enseñó la esencia y daba a conocer lo que hay en el corazón de Dios. Y así también los apóstoles se sostuvieron en la enseñanza del Mesías, pero obviamente confirmando todas estas cosas con la misma escritura, confirmando que Jesús era el Mesías por las mismas escrituras. Así que prácticamente esto no viene dado de los hombres, no fue por elección humana, no, esto viene de mucho antes, de los tiempos de Moisés. En los tiempos de Moisés se decía, tienen que guardar estas palabras, tienen que guardar estos estatutos, etcétera, estos mandamientos. Y esto lo conocemos mediante los escritos de la Torá del Pentateuco. Por tanto, esto no es dado a una agrupación humana, no son libros agrupados por voluntad humana, sino de Dios mismo, inspirado por Dios mismo, ya que Dios mismo lo dio en la Torá y la Torá confirma a los profetas, y así también la Torá y los profetas confirman el mensaje del Mesías, que es veraz y único, y así también los apóstoles, para la enseñanza y doctrina eclesiástica, se sostuvieron tanto en la Torá y en los profetas, como por sobre todas las cosas se sostuvieron en el Mesías. Así que prácticamente todo el conjunto de la escritura es de uso singular para el conocimiento de salvación, y no hay otro. Si hay alguien que enseña otra cosa que no está conforme a las escrituras, prácticamente es blasfemia y herejía. Si alguien agrega un punto a la salvación, cosa que no está en las escrituras, es herejía y blasfemia. Por tanto, conocemos que el punto de la sola escritura es esencial e importante. Por tanto, lo que nos aconseja este punto es que conozcamos las escrituras para conocer que solamente
por Jesucristo se tiene salvación, de que Dios da esta salvación, de que Dios nos amó y por cuanto nos amó nos permite la salvación, la vida eterna, etc. Así todo se conoce mediante las Escrituras. El corazón de Dios, su plan salvífico, la salvación que es en Cristo Jesús, la salvación que Jesucristo nos dio mediante su muerte en la cruz. Todas estas cosas se conocen mediante las Escrituras. En confirmación, confirmando todas estas cosas en la Torá, la cual fue dictada directamente de Dios al profeta Moisés. Y confirmado todo esto por las mismas señales que se dieron en el antiguo pacto. Son muchas cosas que agregar, pero esto es prácticamente como una introducción prácticamente a la sola escritura. No voy a profundizar más allá, sino para que entendamos la importancia de la sola escritura, que es la escritura literalmente la que nos permite el conocimiento adecuado y único para la salvación, y único para conocer lo que quiere Dios, la voluntad de Dios, y el conocimiento único y específico y reservado de la salvación que nos da Jesucristo mediante su muerte en la cruz, la sola escritura.